¿Qué tal? En la provincia de San Juan, en Argentina, bajo esas impresionantes montañas, conviven dos realidades. Por un lado, una riqueza mineral enorme y por el otro, conflictos muy profundos y persistentes. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desarmar este complejo rompecabezas, este mosaico. Y para empezar, tenemos que hacernos una pregunta que es, digamos, fundamental. A ver, los minerales son la base de nuestro mundo moderno, ¿no? Pero, ¿cuál es el precio real que pagamos por ellos? Porque hay costos que muchas veces no se ven a simple vista. Pensemos en San Juan, ahí, en el corazón de los Andes. Se convirtió en un centro minero de talla mundial, impulsado con mucha fuerza desde el Estado. Un verdadero boom industrial. Pero claro, como vamos a ver, ese crecimiento no fue gratis. Trajo consigo una serie de conflictos que hoy, de alguna manera, definen el alma de la región. Bien, vamos con la primera parte, promesa y conflicto en San Juan. Y acá hay algo clave para entender todo lo que sigue. No estamos hablando de un problema, de un conflicto. Son muchos y muy diferentes entre sí. Y para darle sentido a toda esta complejidad, vamos a usar una idea central, la de un mosaico. Imaginen eso, un mosaico. Cada conflicto es una pieza distinta, con su propio color, su propia forma. Y solo cuando las vemos todas juntas, bueno, solo ahí podemos empezar a entender el panorama completo de lo que está pasando en la provincia. Ok, entonces este análisis nos pone sobre la mesa 4 piezas clave de este mosaico. Son 4 casos que nos van a servir de guía. Por un lado, Veladero, que es sinónimo de catástrofe ambiental. Después, Filo del Sol, donde el lío es más social y laboral. Luego está El Pachón, una historia de soberanía y fronteras. Y finalmente, Hualcamayo, donde lo que se perdió fue patrimonio cultural. Empecemos entonces por la primera pieza, la más conocida de todas. Vamos con esto, Veladero, la catástrofe ambiental. Esta es, sin duda, la pieza más conocida y también la más controversial del mosaico. Es un nombre que en San Juan y en toda Argentina se asocia directamente con desastre ambiental. A ver, la historia de Veladero es, en gran parte, una cronología de la inacción. Ya entre 2011 y 2012 había denuncias de derrames que no se reportaban, pero se ignoraron, hasta que en septiembre de 2015 explotó todo, un derrame masivo. De ahí en más, años y años de demoras judiciales. Fíjense este dato. De cara al 2025, casi una década después, el juicio penal principal todavía no tiene fecha de inicio. Esto, más que un accidente, parece una falla sistémica, ¿no? Y para que tengamos una idea de la escala de lo que pasó en 2015, hablemos de esta cifra. Más de 1 millón de litros de solución cianurada. Esto no es solo un número frío, ¿eh? Es la magnitud de una catástrofe que contaminó la cuenca del río Háchal y que marcó para siempre a toda una comunidad. Pero ojo, el conflicto no fue solo por el cianuro, fue por la verdad. Miren esto, el primer reporte de la empresa hablaba de 15,000 litros. La cifra final, la que se tuvo que admitir, fue de más de 1 millón de litros. Esa diferencia, ese abismo entre la primera versión y la realidad, es lo que generó una crisis de confianza total y dejó al descubierto lo frágil que es el derecho a la información. Bueno, ahora pasamos a las otras caras del conflicto, porque, como dijimos, el mosaico de San Juan es mucho más que derrames ambientales. Hay otras tensiones, sociales, de soberanía, culturales, que quizás son menos visibles, pero son igual de profundas. La segunda pieza que analizamos es Filo del Sol, y este caso nos muestra un conflicto muy del siglo XXI. Acá la tensión no es por contaminación, es social. La discusión gira en torno a los empleos y los beneficios económicos. La empresa dice que más de la mitad de su gente es local, pero para la comunidad no alcanza. Sienten que la promesa de desarrollo no se está cumpliendo. Y esto nos deja con una pregunta clave para la minería de hoy. ¿Qué significa realmente tener la licencia social para operar? ¿Es solo un porcentaje o es un pacto de confianza que se construye día a día? La tercera pieza, El Pachón, es casi una historia de diplomacia. ¿Qué pasó? Se acusó a una minera del lado chileno de haber tirado millones de toneladas de roca en territorio argentino. Pero lo más llamativo acá es la reacción del gobierno de San Juan. A diferencia de otros casos, acá tomó un rol activo. Se metió de lleno en la demanda para defender su soberanía y sus recursos. Una verdadera lucha de poder en plena cordillera. Y llegamos a la última pieza de nuestro mosaico, una que nos habla de una pérdida silenciosa pero irreparable. En Hualcamayo, para construir una parte de la mina, se destruyó un yacimiento arqueológico importantísimo. Se borraron restos de los antiguos habitantes de la zona. Acá el costo no se puede medir en litros, se mide en historia perdida, en identidad borrada.
Es una herida cultural que nos recuerda que hay daños que son simplemente para siempre. Bien, ya vimos el pasado y el presente. ¿Qué tal si ahora miramos un poco hacia adelante? Entramos a la parte de los conflictos latentes. Porque este mosaico de San Juan no está terminado, ¿eh? Sigue en plena construcción y ya se ven nuevas tensiones asomando. Y en el horizonte se ven dos escenarios. Por un lado, proyectos enormes como José María, que parece que arrastran las polémicas de siempre, disputas entre provincias, el miedo por el impacto en los glaciares. Y por otro vemos algo nuevo con los proyectos de litio. Ahí la industria parece que intenta anticiparse, ¿no? Promueven tecnologías de extracción directa que, en teoría, usarían mucha menos agua, la principal fuente de conflicto en otras zonas. O sea, el futuro se debate entre repetir los errores del pasado y apostar por la promesa de la innovación. Entonces, después de ver todas estas piezas juntas, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos dice el mosaico completo sobre la minería en San Juan? Vamos a las lecciones. La conclusión central del análisis es clarísima y es esta. Los casos de Veladero, Filo del Sol, El Pachón o Alcamayo no son incidentes aislados, no son manzanas podridas. Son, en realidad, un reflejo de las tensiones que son inherentes al modelo extractivo que se aplica en la provincia. Son, en cierto modo, una consecuencia esperable del sistema. Pero el análisis no se queda solo en el diagnóstico, sino que también propone soluciones, y sugiere tres caminos principales. Primero, fortalecer la supervisión y la transparencia, o sea, un control real, con organismos que tengan autonomía y que se exija a las empresas que digan la verdad. Segundo, repensar qué es la licencia social, que no sea solo un número, sino un diálogo de verdad y un reparto justo de los beneficios. Y tercero, y esto es quizá lo más importante, garantizar una justicia independiente, que pueda actuar rápido y sin presiones políticas para de a poco empezar a restaurar la confianza que se perdió. Y con esto cerramos este recorrido. El mosaico de San Juan nos mostró la promesa y el conflicto, las dos caras de la misma moneda. La pregunta final, que la verdad resuena mucho más allá de Argentina, es si de verdad es posible, con una mejor gobernanza, con reglas más claras, alcanzar un equilibrio justo entre la minería y la comunidad.